Ahora sí, vamos a profundizar en los efectos económicos que está teniendo el coronavirus a nivel mundial y por supuesto en nuestro país. Para eso estamos ya con el economista Alejandro Mico. Muchísimas gracias, Alejandro. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. Bueno, hemos visto una semana marcada por el nerviosismo en los mercados internacionales, el lunes y especialmente el jueves, ¿no? Que fue muy negro en términos de los resultados de las bolsas en Europa, en Estados Unidos y aquí en América Latina. La pregunta es, ¿qué tan preparada puede estar una economía como la chilena para enfrentar el escenario que se viene? A ver, Chile, como estaba mencionando, es una economía muy abierta que se ve muy afectada por los shocks que tengamos desde el exterior. Y en este caso tenemos una situación de mucha incertidumbre en los mercados mundiales que amenaza de alguna forma también afectar el comercio. Hemos visto una debilidad del precio del cobre que nos pega, por lo tanto estamos frente a una situación de un impacto, de una situación negativa desde el exterior. ¿Qué tan preparados estamos? Chile cuenta en general con una economía que está preparada para recibir este tipo de impacto desde el exterior. Cosas tan simples como la primera reacción es el alza del tipo de cambio, la subida del dólar, que de alguna forma nos dice, ¿sabes qué? Vamos a estar en una situación económica más apretada, somos un poco más pobres, tenemos que ajustarnos. Eso es como una primera medida. Segunda, tenemos un sistema financiero que en general tiene la solvencia para recibir este tipo de shock. Esto no quiere decir que esto no nos vaya a pegar. Ya estamos viendo que quizás lo más probable es que estemos en la parte más baja de las proyecciones que hizo el Banco Central respecto al crecimiento y quizás muy cercano a cero. Por lo tanto, nos vamos a ver afectados como se está viendo todo el mundo. Lo importante es que esto sea desde aquí, desde Chile, tratar de aplacar lo más posible los impactos negativos. ¿Y eso cómo se hace? Porque veníamos ya con un escenario también complejo a partir de la desaceleración que se había visto desde el año pasado, agudizada por el estallido social, por lo tanto no nos pilla en el mejor momento tampoco este escenario. ¿De qué manera Chile debiera enfrentar esta situación? Dos cosas creo que aquí lo más importante de todo es la mejor medida de política hoy día es una medida más del sistema de salud. Creo que lo más importante hoy día es que enfrentemos bien el problema del coronavirus, que tengamos una política de salud nacional que nos permita pasar de la mejor forma esta pandemia mundial. Y en ese punto creo que hay que ser muy enfáticos en decir que lo más importante hoy día, desde mi perspectiva, para mejorar el crecimiento económico, para mantener el crecimiento económico, es que haya un seguimiento y un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud en términos de que la población siga sus recomendaciones de tal forma que esta pandemia pegue lo más levemente a nuestro país. Eso por un lado. Por el lado económico, creo que lo principal es que esta situación de complejidad en términos de ingresos para algunos sectores de la economía, para qué decir turismo, restaurantes, etcétera, es que exista la capacidad de que haya una inyección de liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema de caída de los ingresos por el periodo que estamos en esta situación más compleja de la pandemia no implique que empresas caigan en atraso en sus pagos de deuda y por ende caigan en una quiebra. En ese punto creo que es muy importante lo que puede hacer el Ejecutivo en términos de facilitarle el acceso al financiamiento o a la continuidad del financiamiento para las empresas de pequeño tamaño. Creo que lo que se hizo en su momento, el año 2008-2009, con la crisis mundial que vivimos en ese momento, puede servirnos. Facilitar seguros de crédito para pequeños empresarios a través de Banco Estado, FOGAPE, FOGAIN. Por otro lado, estar con un continuo monitoreo de parte de la Comisión de Mercado Financiero respecto a la situación financiera de las empresas, pequeñas y grandes, de tal forma de tener poder, si hay un problema de liquidez en alguna parte, en algún sector en particular, poder hacer una inyección de recursos. Por otro lado está el tema del Banco Central, que tiene todavía algo de espacio. Pero aquí quiero, como tú bien lo mencionas, hoy día Chile no solamente está en una situación complicada porque tuvimos un shock externo, que es el coronavirus, que hoy día nos está afectando, pero también teníamos situaciones complejas internamente. Por lo tanto, lo que hay que ver es
tratar de también ver de qué forma mejoramos en forma lo más posible la situación interna, y ahí todo el tema de hacer un desarrollo en forma tranquila, en forma no polarizada del proceso de la nueva Constitución, creo que ayudaría también muchísimo. Ahora, Alejandro, uno de los temas también que se ha tratado en los últimos días es el valor del dólar. Sabemos que la moneda chilena se ha devaluado significativamente, algo que ha pasado también con otras monedas. No somos el único país, pero a nosotros nos ha impactado de manera bien importante. Y inmediatamente surgen las voces de quienes dicen, bueno, es momento de que intervenga el Banco Central. ¿Es una decisión correcta? ¿Debiera analizarse? ¿Cómo enfrentar eso? Dos cosas, creo que, y como lo ha planteado el mismo Banco Central, el Banco Central lo que hace con sus intervenciones es tratar de evitar situaciones anormales de muchísima volatilidad del tipo de cambio cuando se debe a problemas del mercado cambiario. Vimos hace unas semanas, hace unos meses atrás, que cuando partió el estallido social hubieron movimientos muy fuertes del tipo de cambio que netamente parecían ser del mercado cambiario per se, y ahí el Banco Central anuncia una medida de intervención. Ahora estamos en una situación un poco distinta. Estamos en una situación mundial que nos está diciendo, ¿sabes qué? La economía mundial se va a andar más lento. China va a demandar menos cobre, por lo tanto el precio del cobre va a caer. Por desgracia vamos a ser un poco más pobres. Lo que en este caso es lo correcto y que lo es bueno para la economía es que el tipo de cambio dé una señal al respecto. Somos más pobres, tenemos que ajustar nuestro consumo para eso, y también decir también una señal de decir, ¿sabes qué? Ahora que el tipo de cambio está alto, pueden haber otros sectores que se vean más beneficiados y que haya una actividad que trate de buscar nuevos mercados. Por lo tanto, lo que podría verse que el Banco Central tuviese quizás algo de intervención para evitar volatilidad, pero los niveles hay que ver cuánto de esto es algo más estructural por un periodo más largo, que pareciera ser el caso debido a que China va a andar un poco más lento. Ahora hay un tercer elemento que también se deriva de la crisis del coronavirus, pero es lo que veíamos a fines de la semana pasada con esta guerra de precios al interior de la OPEP, ¿no? El cartel del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, y que hizo caer el valor del crudo a niveles que no se veían desde hace mucho tiempo. Primero, ¿qué está pasando con esa situación? Y si de alguna manera eso nos ayuda a compensar en algo los problemas que estamos teniendo a nivel económico por las otras razones. A ver, Chile es un importador neto de petróleo. Casi todo el combustible o la energía que no es generada, que no es eléctrica, solar o hidráulica, viene de energía que importamos. Por lo tanto, la caída del precio del petróleo per se nos ayuda. Ahora tuvimos una situación bastante compleja a nivel mundial cuando empezó esta guerra comercial entre Arabia Saudita y Rusia, que fue un poco el temor que esta caída del precio podía tener en algunas empresas que están situadas en Estados Unidos, y que esto podía afectar que estas empresas que tenían grandes deudas pudieran caer en insolvencia. Al caer en insolvencia pueden arrastrar algunos bancos y eso generar una crisis mayor. Eso fue lo que generó mayor nerviosismo en un comienzo. Ahora la caída del precio puede ser, efectivamente para nosotros es una buena noticia, que debiese verse reflejada algo en variaciones del precio del combustible a futuro. Ojo que sí, esto se va a ver compensado con el alza del precio del dólar. Recordemos que nosotros importamos en dólares, por lo tanto hay dos efectos. El efecto de la caída del precio del petróleo ha sido más grande, ¿sí? Por lo cual debiésemos esperar de que se traspasara a precios en las próximas semanas o meses. Por lo tanto, eso sí puede dar un cierto alivio a la economía, a quienes necesitan de energía para su producción, y también a todos, obviamente, todos los consumidores y ciudadanos que compran gasolina para movilizarse. Por lo tanto, eso puede ser algo que nos ayude. Ahora no va a compensar totalmente el efecto más negativo que viene de un comercio más débil y de una situación más de incertidumbre en los mercados mundiales. Por lo tanto, es algo que nos ayuda a paliar en algo el tema que estamos sufriendo desde el exterior, pero claramente no es del tamaño del choque negativo que estamos sufriendo. Pero ahora, quiero recalcar algo, creo que es importante que hoy día, quiero insistir, hoy día
el impacto que tengamos en la economía va a depender mucho de cómo manejemos el tema de la pandemia a nivel de salud pública. Si logramos hacer que esta pandemia no se esparza mucho, que no logra copar nuestros hospitales, que permita de alguna forma hacer la vida lo más normal posible, estaremos haciéndole un tremendo favor, obviamente, a las vidas humanas, pero también a la economía. Por lo tanto, hoy día quizás ponerle mucho hincapié, seguir todo lo que se diga desde las autoridades en términos de salud, porque eso puede tener un impacto paliativo mucho más importante que otras medidas. De todas maneras. Quiero decir que las otras medidas económicas no sean importantes, pero quiero decir que obviamente lo que uno ha visto, como si un país reacciona bien, como ha sido Corea, Taiwán, el impacto económico es bastante menor que el que cuando vemos otras situaciones menos controladas, como podría ser el caso del norte de Italia, y al parecer algo está pasando similarmente en Estados Unidos y en España. Y en Por lo España, tanto, sí. eso es muy importante. Alejandro, España, sí. quiero detenerme en ese punto porque es bien relevante. Estamos, de hecho, a la espera de anuncios que pueda hacer el presidente Sebastián Piñera en relación a este tema y se ha puesto mucho énfasis de parte de los expertos de la necesidad de actuar con rapidez, que cada día que pasa y no se toman las medidas adecuadas hace que la velocidad de propagación del contagio se acelere. Y eso es justamente lo que hay que evitar y lo que han hecho muy bien algunos países como los que mencionaba. Ahora, eso tiene un efecto o puede llegar a tener un efecto económico en el corto plazo, pero me imagino que mirándolo a largo plazo es la mejor solución, y lo planteo porque el Reino Unido hoy día anunciaba una decisión distinta que ha generado también bastante controversia. ¿Cómo en el fondo equilibrar esas dos cosas, ¿no? Mantener la actividad económica, pero a la vez tomar las medidas que se requieren para evitar una propagación mayor de este coronavirus? A ver, cuando uno ataca esto, no es que sea experto sanitario, me he estado leyendo el tema porque efectivamente ha tenido un impacto muy grande en la economía mundial. Como tú muy bien dices, si uno hace estas medidas desde un comienzo, el impacto económico es mucho menor. Si uno empieza con medidas que cuando aparece un primer caso se hace una cuarentena localizada, el impacto, la propagación es bastante más lento y con un impacto de vidas humanas más bajo, con mucho menor presión a los sistemas de salud, por un lado, con mucho menor también preocupación para la población. Recordemos que uno de los temores que hay es, como tú ya mencionaste en el noticiario, es que se traspase de un shock de oferta por el cierre de algunas empresas a un shock de demanda, que la gente se ponga nerviosa, no vaya a consumir de los bienes porque está en una situación, ya sea en cuarentena, ya sea que los restaurantes no abran, que no haya turismo, que no haya actividad, que no tengamos capacidad de ir a trabajar. Por lo tanto, desde mi perspectiva y lo que he estado leyendo y conversando con otros economistas de lo que ha sido la experiencia de otros países, el actuar en forma rápida no solamente ayuda a las vidas humanas, que en duda cabe es lo más importante, pero también ayuda a que el impacto en la actividad económica pueda ser mitigado de alguna forma, sea menos. Y aquí el tema estamos en un tema de salud pública, y cuando hay un tema de salud pública lo principal es que seamos cada uno de nosotros, escuchemos a la autoridad, sigamos los consejos que nos dan. Si hay que hacer cuarentena, la hagamos cumplir. Si es que hay que lavarse las manos, hay que lavarse las manos. Porque creo que hoy día, en temas de salud pública, va a tener un impacto al bienestar de la población, pero a la economía también en forma importante. De todas maneras. Alejandro Mico, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.